Bueno, muchas gracias José, muchas gracias por el chivo de la revista. También agradezco a los amigos que me han invitado. Para mí la verdad que es una alegría y un placer estar aquí hablando con muchos amigos, a muchos también no conozco, pero bueno, es verdad que aquí me siento como en mi casa, así que muchas gracias. Miré a lo alto, miré abajo y a los 4 puntos cardinales del gran dónde y descubrí por doquier el fracaso de mi vida. Creí matar mi vigilia agotando mis sentidos, pero tras el abrazo volví a encontrar la atroz lucidez. Busqué caricias aumentando mi deseo de grandeza y me encontré siendo esclavo del incurable significado del espíritu. Intenté taparme los oídos acudiendo a la embriaguez y la vista se me aguzó sobre los inmensos espacios. Los senderos cegados de mi mente me produjeron un resplandor aún más implacable. Ni la gloria, ni la mujer, ni la bebida me han despejado el camino de prohibiciones, ni han librado al espíritu de la opresión. Mi vida se compone de una sucesión desordenada de instantes. Nada liga unos con otros. Su cadena se rompió y en mis oídos surren los anillos de la desmembración. ¿En qué manos habré de depositar mi ser? ¿Y a quién habré de pasarle el honor del desaliento? Este texto pertenece a un filósofo del siglo XX, no muy conocido, llamado Émile Cioran, un filósofo rumano. Se trata de un filósofo, como ven, no sé, se escucha un pequeño zumbido, ¿no? Se trata, como ven, de un filósofo desesperado que abrazó la desesperación con completa lucidez. Los mismos títulos de sus obras parecen un compendio de desgracias. Les leo algunos. En las cimas de la desesperación, el inconveniente de haber nacido, breviario de podredumbre, silogismos de la amargura. Un filósofo registra con sus reflexiones, con sus afirmaciones y con su propia invención filosófica el pulso espiritual de una época y se hace a la vez agente de ese pulso espiritual. Debemos rechazar la idea que nos hace ver al filósofo como alguien que tiene ocurrencias ingeniosas, que está encerrado en el laboratorio y que hace eso porque no tiene nada más para hacer. En realidad un filósofo es el testigo de una época, es muchas veces la víctima sangrante de una época y es también agente de la atmósfera cultural de una época. Los filósofos nos dan el diagnóstico de una época que es a la vez el diagnóstico de nosotros mismos. Cioran, con estas palabras y con lo general de sus obras, nos da un diagnóstico de nosotros mismos, es testigo de una época que padece asedia y es a la vez sus obras y lo que dicen esas obras son el clamor de un alma que es víctima de una época que ha perdido a Dios, que lo ha rechazado y que ha puesto en su lugar una multitud de sustitutos que no sacian, que desesperan. Unas palabras más amables que las de Cioran, si cabe, que nos sirven para ver inicialmente y como por contraste cuál es el estado de fondo que está en este texto de Cioran y en general en la obra de Cioran, las podemos encontrar en una poesía profundamente bella de ese enorme poeta que tuvimos que se llamó Juan José Pedroni. Se trata de una poesía muy conocida y aunque el tópico es otro, porque es una poesía que Pedroni le hace a su hijo por nacer, los versos que voy a citar nos dimensionan la gravedad, la condición pecaminosa del estado que designará el término asedia. Dice Pedroni en un fragmento de este poema: Hijo mío, te quiero de corazón sencillo, tal como el pobrecillo. No exhumes en tu pecho mi corazón de antaño, retorcido y huraño,
que ante el milagro eterno de todo lo que existe, es malo ser indócil y es pecado ser triste. Estos últimos versos nos ilustran por contraste la maldad y la gravedad terrible de la asedia. El poeta se acusa de haberse forjado un corazón asedioso, porque la asedia es eso, una especie de tristeza sorda y oculta ante todo lo que existe. Ella hace al hombre ciego frente al milagro eterno de todo lo que existe, frente a la condición milagrosa de todo lo que existe. Una primera aproximación como esta nos puede hacer pensar que la asedia es un estado muy alejado de nosotros. Nosotros que somos cristianos, que tratamos de vivir buscando el bien divino y que tratamos de abrazar ese bien divino, por tanto, un estado como este que describe las palabras de Xiorán nos puede parecer muy alejado. Yo voy a tratar de decir en la charla por qué considero que no es tan así, y en qué medida este demonio del mediodía, que así le llama la tradición cristiana a la asedia, demonio del mediodía, como dice también la lectura de la Sagrada Escritura que leemos en completa, ronda buscando devorarnos, y sobre todo en esta época ronda buscando devorarnos. Una aclaración antes de abordar propiamente lo que sería la esencia de la asedia, la definición de la asedia, que va a ser el primer momento. En el segundo momento vamos a hablar un poquito de las manifestaciones de la asedia y en un tercer momento una pequeña reflexión acerca de los posibles remedios de la asedia. Una aclaración que se impone es el nivel de abordaje que vamos a tener respecto al fenómeno de la asedia, porque la asedia es un estado que es hoy abordado desde distintos puntos de vista y tiene como muchos niveles de abordaje. El abordaje que nosotros vamos a hacer está hecho desde el punto de vista moral y espiritual, pero también la asedia se puede abordar desde el punto de vista psicológico, porque la asedia puede degenerar en un estado psicopatológico, puede ser abordado también desde un punto de vista, si quieren, monástico. Los monjes tematizan mucho el tema de la asedia. Puede también ser abordado desde un punto de vista sociológico. Esto que les decía acerca de que la asedia, y que está en el título de la conferencia, se le denomina el mal propio de esta época, hace que hoy existan estudios sociológicos acerca de fenómenos parangonables con la asedia, y que incluso haya un libro que es quizás el más conocido entre nosotros de la asedia, que tiene como subtítulo La civilización de la asedia, que es el libro del padre Horacio Bojorge, que es un libro muy bueno acerca de la asedia. Se llama En mi sed me dieron vinagre, la civilización de la asedia. Como en esta época, esta cultura, esta atmósfera cultural que nos invade, que respiramos, está asignada por la asedia. Digo que el abordaje que nosotros vamos a hacer es desde el punto de vista moral y espiritual, que es quizás el que más nos involucra a nosotros. Nos centraremos en la asedia en cuanto a estado más o menos permanente del alma, caracterizado por una tristeza ante el bien divino, que procede de vivir teniendo. Esta es una afirmación que hace Bagrio, que va a ser muy significativa, como vamos a ver en la definición de asedia. Este estado del alma, de tristeza frente al bien divino, procede, dice Bagrio, de tener como precepto la propia satisfacción. La especie de asedia que aquí abordaremos tiene que ver con aquel estado que es consecuencia de cierta negligencia para con las cosas espirituales. Algo así como la cristalización interior y exterior de una vida que no tiene a Dios y a la relación con Él en el centro. Lo grave y lo que nos toca a nosotros es que ese estado tan catastrófico del alma, puede convivir, y muchas veces convive, con convicciones católicas, con compromisos importantes con la fe. De aquí la importancia de esclarecerlo, porque si hay algo en lo que la asedia, el demonio, como le llamaba Evagrio Póntico y también Casiano, por ejemplo, que sigue el desarrollo de Evagrio, el demonio de la asedia, en una de las cosas que se especializa es en blindarse, en ocultarse. Su fuerza está en ser un demonio oculto que actúa en la oscuridad. Cuando se lo revela es cuando se avanza muchísimo en el proceso de liberación, como ocurre en los ritos de los exorcismos. No sé si alguna vez han escuchado hablar de los ritos de exorcismo. Una de las cosas que busca el sacerdote exorcista es que el demonio le diga el nombre. Y una vez que el demonio le dice el nombre, se da un gran paso en el proceso de liberación. Bueno, Evagrio le da un nombre a este demonio del mediodía, le llama asedia, y por eso es importante que conozcamos
que esclarezcamos de qué se trata, de cuáles son las características de este demonio, cómo actúa en el alma. Hay una fábula muy, como la mayoría de las páginas de Castellani, muy divertida, que está en el libro Historias del Norte Bravo, que se llama, tiene como título Pereza. Está dentro de una sección del libro que se llama Fábulas Capitales, y el subcapítulo es Pereza. En esta divertida fábula, el padre Castellani nos cuenta la historia de un grupo de monjes budistas que vivían en un monasterio que se llamaba Asilo de la Santa Pobreza. Parece que algún querubín travieso, como los querubines de aquí de Jauja, había manipulado un relámpago y había borrado el cartel, había semi-borrado el cartel de entrada y había tirado una letra y había borroneado otra, y entonces había quedado Asilo de la Santa Pereza. Bueno, estos monjes tenían un superior que padecía este tipo de pereza singular de la que habla Castellani acá, que no es la pereza a la que nosotros estamos acostumbrados, enseguida estamos acostumbrados a escuchar. Enseguida vamos a ver la diferencia entre asedia y pereza, porque a la asedia hoy muchas veces se le identifica con la pereza, y hay una diferencia importante, sobre todo en la connotación que para nosotros tiene la palabra pereza. Este superior de este monasterio padecía esta pereza y tenía como lema, en virtud de este padecimiento que tenía o de esta falta en la que incurría, tenía como lema: más fácil es creerlo que ir a averiguarlo. Así fue que, por ordenar que no se examinara si unos hongos eran o no venenosos, los monjes del monasterio comieron esos hongos, casi se enfermaron todos, y él precisamente se murió. Así termina la fábula. Bueno, este lema, más fácil es creerlo que ir a averiguarlo, es un lema surgido de la asedia. Es como una cristalización, para utilizar la palabra que usamos recién, de la asedia. Es como la cristalización en un criterio de acción. Más fácil es creer que ir a averiguarlo es un criterio de acción que este superior tiene y que procede del estado del alma de este superior. Es un lema surgido de la asedia, de la negligencia para profundizar en las cosas espirituales. Expresa una tentación surgida de la asedia que puede acecharnos respecto a las verdades de fe en general, de ahí la importancia de la formación en general, y respecto al significado de la asedia en particular. La asedia está, como les decía recién, particularmente interesada en que no averigüemos lo que ella es. Y lo que se preguntan muchos autores que estudian este proceso de eclipsamiento de la noción de asedia es, y se preguntan, ¿cómo temer a un mal del que se ignora hasta el nombre? Entonces pasemos ahora, después de esta breve introducción, a tratar de definir lo que es la asedia. Vamos a hacer un pequeño recorrido también por las definiciones más importantes de asedia, para después poder encarar el tema de las manifestaciones concretas de la asedia, en las que se ve la asedia, en las que se hace visible este demonio del mediodía. Hay una oración que todos conocemos al Espíritu Santo, una invocación al Espíritu Santo, que todos la debemos conocer, que en una parte dice: danos, Santo Espíritu del Señor, el gustar lo bueno y recto. Danos la capacidad de gustar lo bueno y recto, de alegrarnos con las cosas buenas, estoy parafraseando, y gustar de lo bueno y recto. La asedia conspira precisamente contra esta gracia que le pedimos al Espíritu Santo, y no es sorprendente que la oración principal al Espíritu Santo, la oración al Espíritu Santo debería caracterizar nuestra vida cristiana, porque el Espíritu Santo es el que nos hace santos. Bueno, la oración principal al Espíritu Santo lo que está pidiendo es esa gracia contra la que la asedia conspira. Esta también es un motivo para que veamos la importancia de definir la asedia. Les decía recién que solemos, y los manuales de teología moral suelen identificar la pereza con la asedia con la pereza, y la pereza entendida como este pecado contrario a la diligencia. ¿Quién es el perezoso para nosotros? El flojo, el que no hace lo que tiene que hacer. Esa puede ser ciertamente una manifestación de asedia, pero reducir la asedia a eso es una reducción absurda e incluso puede ser fuente de mayor asedia y procede a la vez de la asedia, como ahora voy a intentar demostrarles. Entonces, al yo hablarles de esta semejanza o de esta identificación que existe entre la pereza y la asedia, ya se pueden ir dando cuenta, si no han escuchado nunca hablar de la asedia,
de que al hablar de asedia estamos hablando de un pecado capital, como lo conocemos por el catecismo, ¿no? Conocemos que existen 7 pecados capitales, y en la lista que quizás nosotros hemos aprendido se habla de pereza. No está mal hablar de pereza, pero es importante resignificar el concepto de pereza que tenemos. La asedia es el estado que está en el fondo de la pereza. Y es un pecado grave, gravísimo, porque está en contra del tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Nosotros lo conocemos como santificar las fiestas. Ese mandamiento designa la necesidad que tenemos de descansar el espíritu en el Señor. La asedia es el pecado contra el tercer mandamiento. Las variaciones que se han ido introduciendo al concepto de asedia y que han degenerado en esta identificación de la asedia con la pereza, no, es verdad que yo tiendo a interpretar que no modifican el fondo, pero a veces enfatizan de tal manera algún aspecto que otros quedan opacados o eclipsados. La pereza, tal como la conocemos, como les decía recién, es una manifestación, una posible manifestación de la asedia. El abordaje mercantilista a veces puede haber tenido alguna repercusión en la teología moral, y esto ha ocasionado que muchas veces sea este el único sentido en que se habla de pereza. Por ejemplo, en nosotros la palabra ocio no tiene una connotación positiva por lo general. E incluso decimos que es lo contrario a la diligencia. Identificamos el ocio con la pereza. La pereza es justamente el pecado del ocioso. Y esto es, en realidad, la asedia es rechazar el ocio contemplativo. La asedia que está en el fondo de la pereza es rechazar el ocio contemplativo. Para que quede un poquito más claro esto, les cito un pequeño fragmento de Piper, que es un autor contemporáneo cristiano que ha estudiado muchísimo el tema de la asedia, que en muchos libros de él lo menciona, y está particularmente interesado en desarticular esta identificación que se hace entre asedia y pereza. Dice Piper: no hay probablemente un concepto de la ética que se haya burguesado tan notoriamente en la conciencia del cristiano medio como el concepto de asedia. La noción que se ha hecho popular del pecado capital de la pereza gira en torno del dicho: la ociosidad es la madre de todos los vicios. De este modo, la asedia se convierte casi en un concepto de la vida industriosa de la burguesía, y el hecho de que se la cuente entre los 7 pecados capitales parece que es, por así decirlo, una confirmación y sanción religiosa de la ordenación capitalista del trabajo. De la asedia se derivan, entre otras desviaciones, la falta de ocio. De la asedia, fíjense lo que dice, de la asedia se deriva la falta de ocio. Cuando Piper habla de ocio, está hablando de esta quietud de la mente en Dios, de esta quietud del espíritu en Dios. El ocio contemplativo, ese detener la actividad para detenerse a contemplar. El domingo detenemos la actividad porque es el día que le dedicamos al Señor, en que tenemos que contemplar las obras de amor del Señor hacia nosotros para que nuestro amor hacia el Señor sea creciente. Por eso aquí voy a tratar de decir algo también, conocer por qué desaparece y por qué esa desaparición del término y del concepto asedia constituye la causa de la viralización del fenómeno de la asedia. Esta viralización, es decir, esta generalización de la asedia en nuestra cultura contemporánea, la vamos a ver enseguida claramente cuando veamos las manifestaciones de la asedia. Cuando veamos las manifestaciones, vamos a decir, se está haciendo una radiografía del hombre actual, de nosotros mismos. Y es llamativo en este sentido que el filósofo más importante del siglo XX, que fue Heidegger, que es uno de los grandes filósofos de la historia del pensamiento, y fue el filósofo más importante del siglo XX, en su obra más importante, que se llama El ser y tiempo, haga una descripción del hombre contemporáneo, si queremos, él le llama Dasein, que parece calcada de las obras de Bagrio Póntico y de Casiano. Parece calcada. Incluso parece calcada de las descripciones fenomenológicas que hace Santo Tomás de Aquino respecto de la asedia, cuando habla de los pecados que se derivan de la asedia. Enseguida, cuando veamos las consecuencias, vamos a ver un poquito más detenidamente eso. La desaparición o eclipsamiento del término asedia tiene que ver con la modernidad. Tiene que ver con la modernidad y con el paulatino desprecio cada vez más creciente que la modernidad tiene hacia la vida religiosa y sobre todo hacia la vida monacal. Se la llega a identificar a la asedia
en los albores de la modernidad y quizás avanzada la modernidad con la melancolía. Y aquí, bueno, está Rubén Peretó, que también ha estudiado este tema, y Rubén lo dice claramente. Que se llegue a identificar con la melancolía a la asedia significa que trata de atraer el concepto hacia el ámbito científico, hacia el ámbito médico, perdón, a fin de legitimarlo científicamente. La melancolía como un trastorno psíquico, de causa psíquica. El término asedia sí pierde toda su connotación espiritual, es decir, se identifica la asedia con la melancolía. Esa es una manera de traerla al plano de la medicina, al plano médico como una enfermedad, y así la noción de asedia pierde toda la connotación moral, espiritual que tiene para el hombre. Sin embargo, el resultado más directo y paradojal de este intento de desterramiento de la asedia en su significado originario será que la asedia, lo que les decía recién, se viralizará y se transformará en un mal sin nombre, en un mal oculto. En efecto, el eclipsamiento del concepto de asedia es consecuencia de un eclipsamiento previo anterior de la condición espiritual del hombre, de una devaluación de la vida espiritual. Es decir, comprenden lo que aquí digo, que se deje de hablar de asedia es una consecuencia de que se ha descuidado, y precisamente asedia quiere decir descuido, como veremos enseguida, se ha descuidado la dimensión espiritual del hombre, se ha descuidado de modo creciente hasta llegar a la actualidad, a partir de todo el proceso de la modernidad que vemos en los manuales de filosofía y historia, que se inicia, para poner un siglo, en el siglo XV aproximadamente, o en el siglo XIV. Esta es la causa directa de la asedia. Fíjense lo que dice un filósofo contemporáneo que está vivo, un filósofo italiano que fue discípulo de Heidegger, que no es católico, como tampoco lo era Heidegger. Fíjense lo que dice, hablando precisamente de la asedia, porque tiene un libro que lo dedica casi completamente a la asedia en los padres. Dice, la minimización de un fenómeno, lejos de significar que éste nos es remoto y ajeno, la minimización de la asedia, es por el contrario un indicio de una proximidad tan intolerable que debe camuflarse y reprimirse. Es muy claro lo que dice Agamben. Es muy claro, y acá lo ponía, lo mencioné recién, pero lo ponía acá también, es que el análisis que hace Heidegger es un ejemplo de lo que dice Agamben. El análisis que hace del Dasein caído, le llama él, del hombre que vive inauténticamente, dice Heidegger. El hombre que vive no de acuerdo a lo que él es, sino de acuerdo a los entes que no son él, dice Heidegger. Es un ejemplo de esto porque, y es muy importante este ejemplo porque Heidegger es un filósofo, como les decía recién, muy importante, a partir del cual se han hecho innumerables análisis sociológicos, psicológicos, de la descripción propiamente de la existencia impropia. Entonces, la asedia, que es un término que casi no se nombró hasta el siglo XX, siglo XXI, aparece sin embargo bajo otras denominaciones. Un ejemplo es Viktor Frankl. Viktor Frankl, un psiquiatra que fue en algún momento alumno de Freud, que descubrió, muchos deben conocer la historia, estuvo en un campo de concentración, hasta ese momento era un psicoanalista de estricta observancia, discípulo más bien de Adler, que era a su vez discípulo de Freud, y en el campo de concentración descubre la dimensión espiritual del hombre, y se da cuenta que hay patologías que tienen manifestaciones psíquicas, pero que tienen un origen espiritual, y él le va a llamar vacío existencial. También, cuando Frankl describe las manifestaciones de este vacío existencial, parecen también calcadas de las descripciones que hace Santo Tomás, Evagrio Póntico, Casiano, de la asedia. Un estudioso que también es contemporáneo de la asedia, un franciscano, se llama Bernard Forton, analizando esta concepción que entendía la asedia como padecimiento melancólico, como trastorno melancólico, que era exclusivo de esa vida extraña que es la vida monacal, así lo consideraba la modernidad, va a decir con cierta ironía, me parece, una vez que los muros de los claustros, yugulando el mal de la asedia, se ven derribados por la tormenta revolucionaria, está hablando de la Revolución Francesa, cuando derriban los claustros, es la vida civil misma que va a sufrir el mal de los monasterios. Ese estado, que parece propio de la vida monástica, que es la asedia, dice Forton, se va a generalizar cuando se derriben los muros de los claustros. El mal va a pasar afuera de los claustros.
El mar se viraliza entonces porque se derribaron los monasterios. ¿Qué quiere decir Fortón con esto? ¿Está refrendando la concepción de la revolución que piensa que la vida monástica es patológica y que contagia ese mal a la sociedad? Lo que quiere decir Fortón, a mi entender, es que al querer suprimir el estado de vida al que todos estamos llamados, como dice Bouyer en esto, Bouyer dice que la vocación monástica es la vocación de todo cristiano y se puede ser monje en la vida laical también, en el sentido de que la entrega que nos pide el Señor a Él es tan total para los laicos como lo es para un monje. Al querer suprimir el estado de vida al que todos estamos llamados, al querer desterrar la vida entregada a Dios, pensando que con eso suprimirá los males, lo único que hace es viralizar el mal de la asedia. La asedia procede precisamente de renunciar a la vocación divina y monástica que todos tenemos. Entonces, la revolución, intentando desterrar este mal, lo que hace es viralizarlo, porque está sofocando, está reprimiendo la dimensión espiritual del hombre. Bien, quizás para hacer una primera aproximación ya al concepto más técnico de asedia, sea importante, como lo es con todos los conceptos, hacer primero un análisis lingüístico de la palabra asedia. La palabra asedia se ha querido traducir, se ha mantenido en nuestro idioma, se ha querido traducir de muchas maneras, pesadumbre, tedio, tristeza, pero la palabra asedia ha quedado. La palabra asedia en realidad es una transliteración del griego, es una palabra griega, en griego es akedia, y akedia en griego quiere decir descuido, no cuidado, incuria. En idioma griego, la alfa de adelante es privativa. En griego kedos es cuidado, la alfa de adelante quiere decir que esa palabra designa falta de cuidado, que no hay cuidado. Los griegos la usan en este sentido más primario, de falta de cuidado, pero también la usan en un sentido que es conceptualmente más relevante. La usan para designar la actitud de aquel que es incapaz de guardar duelo. Aquel que frente a la muerte de un ser querido, de un ser cercano, es incapaz de guardar duelo. Los griegos adivinan en esta falta de cuidado un descuido del hombre para consigo mismo. El hombre está como rechazando esa dimensión especular que tiene la muerte de un semejante. La muerte de los otros me habla también de la identidad humana. El descuidado griego, este negligente que designa a los griegos con la palabra asedia, es aquel que vacila acerca de quién es él. Este significado aparece sobre todo con Empédocles, que es un filósofo presocrático. Fíjense al respecto, acá traía un texto significativo por ser de quien es, que es Ernesto Sábato, que es un escritor argentino, que todos lo deben conocer, es un escritor quizás del establishment cultural, aunque en sus últimas obras tiene un giro importante, no sé si total, pero importante. Y fíjense, en una de sus últimas obras que se llama La Resistencia, fíjense lo que dice, vinculado a esto de la asedia como descuido frente a la muerte. Cuando todo está desacralizado, la existencia es ensombrecida por un amargo sentimiento de absurdo. De ahí uno de los motivos por los cuales hoy se tiene tanto terror a la muerte. Se ha convertido en un tabú. Ya casi no hay velatorios y llorar en un entierro es un acto inadecuado, poco frecuente. Negar la muerte, no ir a los cementerios, no llevar luto, todo eso pareció una afirmación de la vida y lo fue en alguna medida, pero paradójicamente se ha convertido en una trampa, una de las tantas que la sociedad actual ha fabricado para que el hombre no llegue a percibir las situaciones límite, aquellas en las que se nos desploma nuestro mundo, las únicas que nos pueden sacudir de esta inercia en que avanzamos. Decía Don que nadie duerme en la carreta que lo conduce de la cárcel al patíbulo y que, sin embargo, todos dormimos de la cuna a la sepultura o no estamos enteramente despiertos. El espíritu asedioso, hasta ahí Sábato, el espíritu asedioso al no poder habitar consigo mismo, no puede habitar con su propio ser que desea lo infinito, no tolera el sufrimiento que lo pone necesariamente frente a sí mismo. Si hay algo que genera el sufrimiento es ponernos frente a nosotros mismos, es aislarnos, es hacernos entrar en una dimensión de soledad que para quien no tolera habitar consigo mismo es espantosa, es insoportable. Jasper decía, un filósofo que era a su vez psiquiatra, que las situaciones límites eran el origen de la filosofía, decía él. El origen en el sentido de lo que mueve en todo tiempo a filosofar, no en el sentido del origen
histórico de la filosofía, sino en aquellas situaciones que nos mueven a filosofar. Las situaciones límites son el origen de la filosofía. Decía, bueno, fíjense cómo acá Sábato habla de las situaciones límites, de cómo el hombre contemporáneo no sabe manejar esas situaciones límites, no sabe qué hacer frente a esas situaciones límites. Por eso, una de las definiciones que hacían de la vida monástica los monjes antiguos era meletes thanatou, creo que es así, si no tengo mal el griego. Ejercicio de la muerte, preparación para la muerte, cuidado de la muerte. San Antonio Abad decía, por ejemplo, cada día al despertar pensemos que no subsistiremos hasta la tarde, e igualmente, cuando estemos por acostarnos, pensemos que no despertaremos. Bien, Evagrio, que es el primero que acuña en un contexto doctrinal cristiano el concepto de asedia, lo toma del pensamiento griego y recoge también esta significación originaria que tiene el término asedia, pero le da una significación totalmente nueva. Evagrio es el primero. Evagrio Póntico es un santo padre de la Iglesia poco conocido, lamentablemente poco conocido, pero que es importantísimo en la espiritualidad cristiana. Es de hecho, creo yo, uno de los, y no lo creo solamente yo, uno de los fundadores de la espiritualidad cristiana. En él, por ejemplo, está la primera lista de lo que hoy conocemos como pecados capitales. En él eran 8, pero él hizo la primera lista, y incluía, por supuesto, a la asedia. Evagrio recoge esta significación del original del término que estaba en el pensamiento griego y lo amplifica y lo incorpora a la visión cristiana y comienza a identificar sus posibles manifestaciones psíquicas, incluso conductuales. Incorporarlo a una visión cristiana significaba en aquel momento recoger las categorías elaboradas por el pensamiento griego y proyectar toda su potencia explicativa a la luz de la revelación cristiana. La asedia evagriana recoge aquella significación del pensamiento griego, es decir, el pensamiento griego ¿qué decía? ¿Qué quería significar con el concepto asedia? Que el hombre se había descuidado de sí mismo, que estaba huyendo de sí mismo, de su condición de hombre. Evagrio recoge esa significación original del término asedia y la interpreta a la luz del destino eterno del hombre y de su vocación de unidad con Dios. De este modo, la asedia será para Evagrio renunciar al camino de la propia plenitud, tentación de huida de la vida entregada a Dios. La tentación principal del monje que padece asedia es huir del estadio, dice Evagrio. Y el demonio de la asedia está tratando de decirle todo el tiempo que se vaya y le da excusas para que se vaya de la celda en la que tiene que habitar. Evagrio la define como atonía del alma, una atonía, una falta de tensión frente a las cosas espirituales, una falta de tensión respecto de la búsqueda del bien divino y que esto se produce a causa de vivir, lo que dije al principio, teniendo como precepto la propia satisfacción. Me parece que esto es muy importante. El que padece asedia es el que vive teniendo como precepto la propia satisfacción. Con esto nos vamos acercando al nudo de la asedia. El alma deja de estar tensionada hacia su fin, se relaja y se entrega a la consecución de deseos carnales. Hay una ruptura en la búsqueda de Dios, pero como el hombre, y esta es una observación que hacen también algunos filósofos contemporáneos y que uno, reflexionando un poquito acerca de lo que es la asedia, puede también deducir. Pero como el hombre no puede dejar de ser lo que es, buscará saciar ese deseo por caminos que no sean arduos. Por eso buscará en las cosas materiales lo que solo Dios puede darle. Agamben dice que el asedioso quiere el objeto, pero no el camino que conduce hacia ese objeto. Esto que dice Agamben me recuerda mucho a ese pasaje del Evangelio de la terrible reprensión del Señor a Pedro, que un momento antes le había estado diciendo que iba a ser la piedra de la iglesia, pero cuando Pedro quiere traer al Señor a su camino, ¿qué le dice el Señor? Retírate de mí, Satanás. Es una reprensión fuerte la que hace el Señor. Justamente porque Pedro quiere a Jesús por el camino de él, no por el de la cruz. Entonces, esto creo que nos puede pasar a todos. No pasar por el momento del sacrificio, de la ascesis de la cruz. Un cristianismo sin sacrificio, sin combate contra las pasiones, como alguna vez dijo un predicador, sin Viernes Santo o minimizando las meditaciones o lo que implica el Viernes Santo. Tratar de llegar lo más rápido posible al sábado pascual. El hombre afectado de asedia, dice Piper, no tiene ni el ánimo ni la voluntad de ser tan grande como realmente es. Entonces, Evagrio define la asedia como atonía del alma por no vivir de acuerdo a la naturaleza, dice Evagrio.
teniendo como precepto la propia satisfacción. No vivimos de acuerdo a lo que somos, es decir, seres hechos para Dios, tenemos como precepto la propia satisfacción y eso genera en el alma una falta de tensión en la búsqueda de Dios, una caída de la tensión del alma. Esta primera definición es muy importante para la síntesis que va a hacer después Santo Tomás. Santo Tomás es el maestro de la síntesis y si bien no conoció la obra de Bagrio Póntico, por lo menos no lo cita, sí conoció la de Casiano, que repite en muchos sentidos a Evagrio, y va a lograr una síntesis que a mi ver es magistral. El resultado directo de esta forma de vivir, que Bagrio describe o por lo menos conceptualiza con tanta precisión, Santo Tomás la va a formular como la definición de la asedia. Va a decir que la asedia es tristeza frente al bien divino, frente al bien del alma. Una forma de tristeza que hace al hombre tardo para los actos espirituales. Es una definición muy precisa, pero que puede inducirnos al error si no la profundizamos. Porque hablar de tristeza frente al bien divino es hablar de algo muy fuerte y muy grave, acerca de lo cual podemos pensar que no tenemos nada que ver con eso, digamos, o que está lejos de nosotros. ¿Quién puede sentir tristeza frente al bien de Dios, frente al bien divino? ¿Es posible para los que tratamos de vivir según el Evangelio esta tristeza frente al bien divino? Es posible, creo yo, en la medida en que nos acostumbramos a vivir de acuerdo a las solicitudes, quizá no necesariamente pecaminosas, de nuestras pasiones. Las pasiones enfermas en nuestra condición de caídos, tienden a establecer aquel precepto del que hablaba Evagrio de la propia satisfacción mediante excusas y enmascaramientos que permitan obtener la satisfacción sin conflictuar con la conciencia. Buscamos muchas veces satisfacer deseos incompatibles. Postergamos indefinidamente la corrección o el ejercicio sobre una pasión. Cuando se instala el precepto de la propia satisfacción, del que hablaba Evagrio, las consecuencias pueden ser catastróficas, porque la realidad impone siempre un límite a la satisfacción permanente, en primer lugar. Estas consecuencias catastróficas se pueden verificar, y aquí me estoy valiendo sobre todo el ejemplo de una obra literaria muy importante o muy interesante para profundizar en este tema de asedia, que es precisamente se llama El demonio del mediodía, de Paul Bourget, un escritor francés del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que recomiendo vivamente porque es un escritor que a mí me gusta mucho. Estas consecuencias catastróficas se pueden verificar en el futuro, en la vida adulta, cuando se cristalizan en el carácter y por tanto en las nuevas elecciones que uno hace. Todas las decisiones que uno tomó de joven a favor del bien total o del mal, a favor del bien espiritual o del bien carnal, todas esas decisiones constituyen la vida que uno termina eligiendo para sí. Del mediodía es también el demonio de la crisis de los 40, de los 50. Yo creo que es por esto, porque en esa edad se cristalizan las decisiones que uno hizo de joven, la vida que uno eligió para sí. En esta novela lo que sucede es algo de esto. La novela trata de un intelectual católico con un compromiso muy fuerte con la fe y un defensor muy vehemente de la fe, que se queda viudo, que se había casado con una mujer a la que no amaba, que había estado enamorado en su juventud de una mujer con la que no se había podido casar. Al cabo de 20 años, por un arreglo político, él se va a presentar como candidato a diputado, que él quiere presentarse por una militancia. El hombre que va a promover su militancia está casado con esa mujer con la que él estuvo de novio y estuvo muy enamorado cuando tenía 20 años. Entonces se presenta de nuevo esta mujer, esa pasión juvenil renace y él, que había sido un hombre que tenía un compromiso fuerte con la fe, pero que había descuidado su relación con el Señor, termina cayendo en el adulterio, un adulterio, digamos, escandaloso, sobre todo escandaloso para él, que era un intelectual con un compromiso muy importante con la fe. Una novela que recomiendo porque es muy interesante. Hay otro psiquiatra que se llama Igor Caruso, psicoanalista, que tiene una concepción de neurosis. Yo no tengo reloj, así que no sé el tema del tiempo. Me vas diciendo, José, porque no... tiene una concepción de neurosis muy cercana a esta de la asedia. Hay una serie de autores en el siglo XX de psicología, psiquiatras,
que se ocupan mucho de estos desórdenes existenciales que se acercan mucho a la asedia. Caruso estudia las formas psicopatológicas de un estado de vida que pone como precepto la propia satisfacción. Traigo acá algunas citas que voy a omitir por una cuestión de tiempo, pero es sumamente interesante lo que dice Caruso, y habla incluso sin conocer, creo yo, ni a Evagrio, y no sé si a Santo Tomás, habla de que el neurótico es el que pone como precepto, también, digamos, en palabras más, palabras menos, pone como precepto la propia satisfacción. Él le llama el afán de sensaciones. Y es querer también encontrar un equilibrio, dice él, entre lo bueno y lo malo. El principio bueno filtrea con el malo, dice. Entonces, el bien definitivo del alma, el bien divino, genera tristeza para Santo Tomás. Es tristeza frente al bien divino, pues se trata de un bien que es percibido o valorado como mal. Acá voy a hacer una serie de precisiones psicológicas, un poco técnicas, pero que son importantes para entenderlo, me parece. La tristeza es justamente eso, un estado o una respuesta afectiva, emocional, que surge a consecuencia de la percepción de un mal. Ahora, ¿cómo es posible que un bien tan evidente como el divino sea percibido como mal? ¿Cómo es posible para nosotros la asedia? Para nosotros que sabemos que Dios es un bien y no un mal. ¿Es posible que nosotros podamos percibir a Dios, nosotros cristianos, podamos percibir a Dios como un mal? Nuestros movimientos emocionales, emotivos, afectivos, la tristeza es uno, dependen directamente de una valoración que lleva adelante una facultad que poseemos que se llama cogitativa. Una facultad que es distinta de la inteligencia, no es la inteligencia, y que incluso puede realizar una valoración que se oponga a la valoración intelectual de la inteligencia. Esto se ve, en psicopatología se ve muchísimo. Por ejemplo, yo conocí el caso de una persona que tenía fobia a los puentes subfluviales. Y ella sabía intelectualmente, sabía perfecto que era irracional su miedo, pero no podía evitarlo. Es decir, ella intelectualmente sabía que no podía tenerle miedo a eso, pero su cogitativa estaba valorando como un peligro, como un mal eso, y bueno, experimentaba todas las respuestas emocionales propias de una fobia. Esta valoración distorsionada que hace la cogitativa está condicionada, esto es muy importante, por cierta disposición afectiva enferma, que es lo que tiene que modificar el psicólogo cuando actúa, ¿no? La disposición afectiva que está distorsionando la valoración. Santo Tomás dice, la valoración de la cogitativa está condicionada por los afectos del mismo modo que la disposición de la lengua condiciona el gusto de las cosas. Ahora bien, dar curso a las solicitudes de las pasiones, lo que decíamos recién, puede forjar en nosotros una disposición afectiva, una inclinación habitual de nuestros afectos, de nuestro corazón, para decirlo de alguna manera, que nos haga valorar erróneamente, y quizá de modo no consciente esto, no consciente porque no lo percibimos quizás con la inteligencia, pero sí lo vivimos, las cosas que vienen de Dios. Las valoramos erróneamente. Podemos pensar intelectualmente que Dios es un bien para nosotros, con la inteligencia, pero como vivimos de acuerdo a nuestras pasiones, o por lo menos hacemos concesiones con nuestras pasiones, todo lo referente a Dios nos puede generar tristeza, pues nuestras pasiones hacen que valoremos negativamente, como un mal, las cosas verdaderamente divinas. Y, por supuesto, enmascarando esta valoración. Enmascarada inconscientemente al principio y a veces reforzando esa valoración, que está determinada por nuestras pasiones desordenadas, lo repito, con argumentos intelectuales. Un ejemplo podría ser un sacerdote, por ejemplo, que padeciera asedia y que en virtud de esa asedia le molesta el silencio en la misa. Y porque le molesta el silencio en la misa, esa valoración distorsionada, que procede quizás de pasiones desordenadas, es reforzada con argumentos intelectuales. Entonces aduce quizá razones de tipo pastoral para no hacer silencio en misa, por ejemplo, para poner un ejemplo. ¿Por qué entonces ese bien genera tristeza? Justamente porque el bien divino se opone a esa satisfacción de las pasiones. El bien de Dios impugna aquel precepto que decía que nuestra satisfacción era precepto. Esa es la razón. El bien divino impugna el precepto que el asedioso se había impuesto de poner como precepto la propia satisfacción, como poner como ley en la vida la propia satisfacción mediante rodeos, por supuesto. De alguna manera el bien divino implica para el asedioso la negación de la pequeña felicidad que él eligió, la felicidad de las pasiones, la que proporcionan las pasiones.
y por ello lo percibe como un mal. Y así, al percibirlo, al valorarlo inconscientemente como un mal, le genera tristeza. Las pasiones entonces distorsionan la percepción. Y así la opción por la satisfacción de la carne, que va más allá, por supuesto, de lo sexual, tiene que ver también con la codicia, con la vanidad, oscurece y distorsiona la valoración y termina, desde luego, oscureciendo la inteligencia. A la postre termina oscureciendo la inteligencia. El paso final es la corrupción de la inteligencia. El padre Hugo Jorge, por ejemplo, habla de lo que se produce en la asedia es la apercepción y la dispercepción del bien, dice él. Primero, no se percibe el bien, las pasiones nos han configurado de tal manera que no somos capaces de percibir el bien, porque el bien se percibe de acuerdo a nuestro orden interior también. Entonces, al no tener ordenadas las pasiones, no podemos percibir el bien, no tenemos ojos para percibir el bien interior, y el paso siguiente es percibirlo al revés, como un mal. El bien divino se percibe como mal. Todo esto, que tiene que ver con la esencia de la asedia, nos tiene que hacer acordar una cosa que a veces en nuestra vida, creo yo, que a veces en nuestra vida cristiana olvidamos. Vivir cristianamente es optar por el espíritu en lugar de la carne. Digo que nos tiene que hacer acordar de esto porque esto es lo que nos protege de la asedia. Es la opción por un apetito, la vida cristiana es la opción por un apetito en contra de otro, es la mortificación de un apetito en contra de otro. Y esto no lo digo yo, fíjense lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Andad según el Espíritu y ya no cumpliréis las concupiscencias de la carne, porque la carne desea en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de la carne, siendo cosas opuestas entre sí, a fin de que no hagáis todo el bien que querríais. Porque si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y las obras de la carne son manifiestas, a saber, fíjense todo lo que pone bajo las obras de la carne que conspiran contra el Espíritu. Fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, litigios, banderías, otras traducciones dicen sectarismos, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes, respecto de las cuales os prevengo, como os lo he dicho ya que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entenderlo desde este punto de vista más psicológico, con el concepto que creo que se puede entender más desde el punto de vista psicológico, digo por la introducción de la noción de cogitativa en la interpretación de la asedia, creo que explica también por qué la asedia puede convivir, lo que decía al principio, con convicciones católicas. Es una convivencia conflictiva, por supuesto, que muchas veces termina resolviéndose por la corrupción de la inteligencia, por la herejía, pero no necesariamente. Muchas veces se da en una misma alma a la vez la adhesión fuerte a la fe y a la vez un estado de asedia que genera otro tipo de resultados o de consecuencias en la conducta y en la relación con otros cristianos, con otras personas. Lo que sucede en este caso es que en muchas ocasiones, en el caso de los cristianos, las personas que intentan vivir de acuerdo a la fe o que tienen adhesión a la fe, nos acostumbramos a vivir con nuestras pasiones, a hacer concesiones con ellas. Y las pasiones poco a poco van cristalizando una experiencia de las personas y de las cosas que puede estar lejos, muy lejos de la verdadera fe cristiana. Puede verse el caso de católicos que se precian de eso, puede darse este caso también, y lamentablemente a veces uno puede haberlo visto, digamos, sin querer juzgar, algunas veces puede intuir una situación semejante a esta que voy a escribir ahora, sostener una fe muy ortodoxa, lo cual está muy bien, pero que valoran las cosas de modo lejanísimo al sentir cristiano. Por ejemplo, alguna vez escuché y leí por ahí, procedente de por ejemplo, un sitio católico, que se hablaba de la infidelidad, dos cosas acerca de la infidelidad. Por un lado, que se hablaba de la infidelidad como pecado de caballero, y por otro lado, una broma que se hacía al respecto era la siguiente. Dice que un hombre iba a confesarse, y se escuchaba que hablaba con el sacerdote y le dice, bueno, padre, fui infiel. Bueno, ¿cuántas veces, hijo?, le pregunta el padre. Y el que se confiesa le dice, padre, he venido a confesarme, no a jactarme. Yo creo que aquí hay, en estos ejemplos, me parece que hay un reconocimiento, por supuesto, del acto como pecado, pecado de caballero, pero pecado, esto está en el nivel doctrinal, digamos, pero en la expresión de caballero, o en esto de creer que uno puede jactarse de una infidelidad, aun cuando lo reconozca como pecado, se puede traslucir una valoración alejada del sentir cristiano, una valoración determinada por apetitos no mortificados.
Eso es una valoración condicionada por las pasiones que puede terminar por configurar una bandería, como dice San Pablo, un sectarismo, por el que se descalifica a todo otro católico que quizás comulga en lo esencial, que valora las cosas de otro modo, ¿sí? Se descalifica y se desindica, ¿no? Ronald Knox, el padre Ronald Knox, tiene una definición de fariseísmo que me parece breve, pero muy sustanciosa y muy esclarecedora, que es muy confluyente con esto. Knox dice que el fariseísmo es observar los mandamientos según un espíritu incorrecto. Los fariseos determinaban cómo podían dar gusto a sus apetitos y dar rienda suelta a sus resentimientos contra sus prójimos sin infringir la letra de la ley. Tenían como precepto la propia satisfacción y lograban que la ley refrendara ese precepto. Es decir, cometían toda clase de pecados, pero ninguno de los pecados que cometía infringía la ley, infringía lo que debemos hacer. Entonces, los padres han insistido muchísimo sobre esto, sobre el tema de la salud de las pasiones. Incluso Barrio llega a decir que hay cosas que a los jóvenes, hay verdades que a los jóvenes no hay que decírselas. ¿Por qué a los jóvenes? Porque los jóvenes aún no han madurado sus pasiones. Y acceder a la verdad implica ordenamiento en las pasiones, implica madurez de las pasiones, madurez de los afectos, que los afectos estén orientados de modo adecuado, porque la verdad no necesariamente se revela a partir de un estudio intenso, también por supuesto a partir de eso, pero sobre todo lo que decían los padres es que la verdad de las cosas y de las personas, se revela al que ha alcanzado la salud del alma, la apatheia le decían, que era la libertad respecto de las pasiones. Las pasiones oscurecen la inteligencia, las pasiones nos impiden llegar a la verdad. Por eso Barrio insistía muchísimo en esto de que algunas verdades no había que enseñárselas aún a los jóvenes, porque los jóvenes, por esta condición de desorden pasional, podían pensar dialécticamente. Y pensar dialécticamente no quiere decir necesariamente o exclusivamente que se va a pensar siempre desde la vereda opuesta, sino que se pueden forjar concepciones y criterios en la inteligencia que sean dialécticos. Interpretar la realidad de modo dialéctico. Eso es muy importante. Cómo el desorden pasional es fuente de errores en la inteligencia. Y por eso los jóvenes necesitan maestros, necesitan disciplina, necesitan cultivar la virtud, y eso les va a descubrir la verdad junto a un estudio, por supuesto, responsable, que vamos a ver también en un momento, ya vamos en la última parte, cómo también en el joven la asedia puede manifestarse, por ejemplo, en una incapacidad de quedarse sentado estudiando. Bien, entonces vamos a esta última parte, o esta penúltima parte, la última es muy breve, que tiene que ver con las manifestaciones de la asedia. Por la asedia, entonces, dejamos de buscar aquello que, sin embargo, no podemos dejar de desear, que eso algo hemos dicho ya. Y así, el deseo infinito de nuestras almas, que está en nuestra naturaleza, se derrama en cosas que no la pueden saciar. La asedia provoca, y esto Santo Tomás lo identificó con mucha precisión, dos tipos de reacciones en el alma del que sufre, del que padece asedia. Huir de aquello que le causa tristeza, molestia, es decir, de Dios y de estar consigo mismo, porque al estar consigo mismo me encuentro con el deseo infinito de Dios, que no es satisfecho. Por un lado eso, huir de aquello que causa tristeza, y por otro lado, acallar esa tristeza con otros placeres, lo que se llama compensaciones. La huida, acá he puesto no sé por qué, la huida puede ser subrepticia, por ejemplo, postergando indefinidamente, la huida, aquella huida, esta primera reacción puede ser subrepticia, por supuesto, siempre estas faltas se camuflan, y puede ser subrepticia, por ejemplo, postergando indefinidamente el momento para rezar, por ejemplo. Lo postergamos indefinidamente y eso también significa que estamos tratando de huir, puede significar que estamos tratando de huir de eso que nos causa tristeza, que es en definitiva el bien divino. El asedioso es incapaz de convivir consigo mismo, de habitar consigo, ha huido de la plenitud que su naturaleza misma le demanda. Piper habla de esto, de que la asedia es imposibilidad de habitar consigo mismo, y dice que la asedia es la renuncia malhumorada y triste, estúpidamente egoísta, del hombre a la nobleza que obliga a ser hijos de Dios. Esta filiación divina, sin embargo, es a su vez un hecho irrevocable, que nadie puede cambiar en nada. Por eso la asedia, en último término, significa que el hombre
no quiere ser lo que Dios quiere que sea, es decir, que no quiere ser lo que realmente es. De esta manera, habitar consigo mismo es un tormento, por eso huye del silencio, de la oración. Y en este sentido se entiende aquello que dice Santo Tomás, que es como la primera consecuencia de la asedia, que es que el hombre es tardo para los actos espirituales, es negligente para los actos espirituales. Dice que esto se puede producir por abandono o por agresividad. Por abandono reducimos a su mínima expresión las prácticas de piedad para terminar abandonándolas. Está también la tentación del minimalismo. El minimalismo es decir, por ejemplo, Bagrio, una tentación de asedia, Bagrio la decía así: un santo sacerdote, una tentación de asedia que podía tener un monje. Un santo sacerdote conocía solo 12 salmos y era un santo sacerdote. Entonces, como tratar de reducir a la mínima expresión. También la pusilanimidad, que como decir, nosotros somos así, no tenemos remedio. Bueno, también la agresividad es una manera de huir, podemos ser agresivos de distintas maneras. Esto termina degenerando en odio, que de esto, bueno, hay muchísimos ejemplos en la realidad actual, el odio contra las cosas divinas. Después están las compensaciones. La otra manera la otra vertiente de consecuencias de la ansiedad son las compensaciones. Buscar compensar esa tristeza o llenar ese vacío con otras cosas. Y aquí Santo Tomás habla de mariposeo del espíritu o de vagatio mentis. Como el hombre ha perdido la inagotable sorpresa del amor divino, se apodera de él un frenesí de novedad. Hay una incapacidad de controlar el incesante discurso de los fantasmas interiores. El espíritu que anda por todos lados. Unido a esto está la curiosidad, el ver por ver, el querer saber muchas cosas para llenar ese vacío con noticias, con novedades en el Facebook, en las redes sociales, por ejemplo. Pasar de algo nuevo a algo que sea más nuevo que lo anterior. Santo Tomás y San Agustín creo que habla de concupiscencia de los ojos, este querer llenar la vista con cosas, no usar la vista para conocer, sino para llenarse de cosas que traten de sofocar ese vacío interior que tenemos. También la palabrería es otra consecuencia, el hablar por hablar, la murmuración, el complacerse en hablar mal de otros, esa también es una manifestación de asedia. La agitación corporal, la incapacidad de estar en un lugar, de mantenerse en un lugar, la inquietud corporal, la inestabilidad. Heidegger habla de carencia de morada, incapacidad de quedarse en y ante las cosas, incapacidad de contemplar, sea la realidad, cualquiera sea la realidad que estemos, contemplar un paisaje o contemplar a nuestros hijos. No se puede quedar quieto. De acá también se deriva lo que es el ajetreo desenfrenado, el activismo, entregarse a la actividad laboral y no dejar tiempo para otra cosa. Bien, estas son muchas consecuencias de la asedia. Me interesa explicitar una más y ya vamos terminando. Por ejemplo, que están contempladas en todas estas consecuencias de las que habla Santo Tomás. Buscar en las cosas humanas lo que solo Dios puede dar, que lo hemos venido diciendo. Lo que mejor genera esta ilusión es el amor, la relación amorosa. Bueno, un ejemplo es esta obra literaria que les cité recién, que se llama justamente El demonio del mediodía. Hay otra que también es muy buena, de Paul Claudel, que se llama Partición del mediodía, que también tiene como tema el amor como reemplazando el amor humano, o la relación amorosa como reemplazando o buscando reemplazar lo que solo Dios puede darnos. El amor, digamos, la tentación de creer que el amor es la única verdad que hay en el mundo. Cuando este personaje de la novela de Paul Bourget va a caer en adulterio junto con la mujer, la frase que antecede a la caída es precisamente esta: el amor es la única verdad que hay en el mundo. El amor transmite muchas veces esa certeza, pero a la postre también se trata de un engaño, pues el amor humano es inestable y efímero, y como dice Marechal, nunca logra el tamaño de su sed. Como dice Leopoldo Marechal, una poesía bellísima: amor en tierra nunca logra el tamaño de su sed. Fíjense, cito esto y prometo que ya falta muy poquito, algo que decía Dolina hace unos años en una entrevista televisiva, que era muy interesante también porque habla precisamente de la muerte. Dolina es ateo, y fíjense lo que dice respecto a esto, al amor. Solo el amor pareciera que viene a reemplazar la angustia por la muerte o viene a sosegarla, pero también se ve agostado por la muerte. No he podido disfrutar enteramente ningún placer sin que una voz me gritara al oído: vas a morir. Peor aún, se van a morir todos los que amás. Eso arruina cualquier festín. Lo único que a veces acalla la voz es el amor.
lo único más parecido a la salida es el amor. En los momentos decisivos del amor, en el momento cúlmine del amor, no te importa morir. Es un minuto que dura eso solamente. Pero bien, como decían también los monjes en un apotegma, las cosas dan lo mejor de sí, incluso las personas cuando les decimos adiós. Bien, habría otras consecuencias para hablar, pero bueno, quedarán para otro momento para las preguntas. Termino con una breve reflexión de cómo abordar el asunto del remedio de la sedia, porque un mal tan grave, ¿cómo remediarlo? Los padres proponen muchos remedios a la sedia que tienen diversa eficacia, por ejemplo, la meditación de la muerte, la memoria de los bienes, porque la meditación de la muerte muchas veces nos pone frente a nuestra real condición. Hace poquito vi, por ejemplo, una entrevista que le hacen a un sobreviviente de la tragedia de los Andes, muchos deben conocer, Canessa, y una de las cosas que me llamó la atención que decía cómo la cercanía con la muerte le había descubierto a un nuevo Dios, y él se había acercado mucho a Dios a partir de esa cercanía con la muerte. Los padres también proponen la oración, el trabajo, la memoria de los beneficios de Dios, pero el más importante es la perseverancia, que lo proponen los padres y también Santo Tomás. Permanecer junto al Señor, moderar el corazón de deseos y permanecer junto al Señor, aunque todo nos resulte fastidioso. Esta perseverancia implica dos cosas, o se logra mediante dos cosas, atendiendo nuestra experiencia de la sedia hoy. Es decir, nuestra experiencia de la sedia hoy está doblemente causada. Por un lado está causada ética y espiritualmente, es decir, puede surgir por nuestras propias decisiones y nuestra propia postergación voluntaria de la elección del bien espiritual por sobre el bien carnal. Esta es una de las causaciones que puede existir en la experiencia de la sedia hoy, nuestra. La causación ética o espiritual, es decir, decidir postergar el bien espiritual y eligiendo el bien carnal. Pero también está causada en nosotros ontológicamente, culturalmente y psicológicamente. ¿Qué quiere decir esto? La sedia es un estado al que estamos inclinados nosotros por el pecado original, también eso es cierto, estamos heridos en nuestra naturaleza y esa herida hace que nos resulte muchas veces fastidioso el rezar, el acercarnos a Dios, y también está causada en nosotros, ontológicamente, culturalmente y psicológicamente, porque también hoy, lamentablemente, y se habrán dado cuenta quizás por este breve repaso que hicimos por las consecuencias de la sedia, vivimos en una atmósfera cultural signada por la sedia, y esa atmósfera cultural nosotros la respiramos, y entonces nuestra experiencia de la sedia también tiene como causa el vivir inmersos en esa cultura. Entonces, de este modo, esta doble causación, tanto la ontológica, cultural y psicológica, como aquella ética y espiritual, nos lleva a hacer una consideración doble de cómo debe ser y cómo debemos lograr aquella perseverancia. Si atendemos a esa causación ineluctable de la sedia, es decir, esa que no podemos evitar, la ontológica, la cultural y la psicológica, creo que lo importante acá es la confianza total y absoluta en la acción de la gracia en nosotros. Y para dimensionar el modo en que esa gracia actúa en nosotros, también creo que puede ser muy importante, de mucho provecho, exhumar una idea que está muy presente en los padres, pero que quizás en la teología occidental sobre todo se puede haber olvidado, o no olvidado, quizás enfatizado más la figura del Redentor en Cristo, que es el concepto del Cristo como médico. La idea de pensar a Cristo no solo como Redentor, sino como médico. Esta imagen de Cristo como médico incorpora un matiz nuevo a nuestra relación con Él. Ante Él somos pacientes enfermos de una enfermedad grave y Él es el médico experto que conoce cuál es nuestra enfermedad y tiene el remedio para curarnos. Él nos va a curar si se lo pedimos. Por un lado, entonces, enfrentar la sedia en tanto mal de época y mal ontológico, rescatando la figura del Cristo médico que nos puede curar de esa enfermedad que traemos con nosotros, que es la sedia. Por otro lado, como la acción de la gracia supone la naturaleza, también la perseverancia necesita de nuestras acciones voluntarias, acciones, actos, elecciones que vayan moldeando nuestro corazón, decisiones firmes en nuestra vida a favor del bien espiritual. No somos animales, pero queremos muchas veces, el hombre contemporáneo quiere, y a veces el cristiano, a la saga del hombre contemporáneo, una bienaventuranza animal, le llama Santo Tomás. Esa que los animales alcanzan, la felicidad que alcanza el animal cuando sus apetitos están satisfechos. A veces buscamos ese tipo de bienaventuranza. Fíjense, y con esto termino, este apotegma, de una sabiduría, de una sencillez muy sabia, del Abba Macario. Dice, Abba Macario decía, cuando fui joven fui atormentado por la sedia en mi celda.
Salí al desierto diciéndole a mi pensamiento: aquel al que encuentre le preguntaré para que me socorra. Hallé un niño que hacía pastar vacas y le dije: ¿qué debo hacer, niño? Porque tengo hambre. Él me dijo: come. Yo le respondí: he comido, pero todavía tengo hambre. Él me dijo: come de nuevo. Yo le respondí: he comido repetidas veces y todavía tengo hambre. Él me dijo entonces: tú eres entonces, padre, quizá un asno, porque siempre quieres devorar. Y yo me alejé sacando provecho de esta respuesta. En efecto, nuestro apetito espiritual se derrama por la sedia en las cosas, creyendo equivocadamente que allí encontrará quietud. Pero como decía León Blois, en el prólogo a un libro llamado precisamente Nostalgia de Dios, lo que necesitamos es el misterio. La multitud moderna, dice León Blois, que no cree en el reino de los cielos, busca naturalmente los misterios del otro reino, porque no es posible privarse del misterio cuando se está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Se puede vivir sin pan, sin vino, sin techo, sin amor, sin felicidad, mas no se puede vivir sin el misterio. Bueno, hasta ahí. Y yo creo que sí, que se puede identificar con la sedia monástica, digamos. Me parece que sí. De hecho, Evagrio no habla de pecado, habla de logismoi, de pensamiento o de vicio, pero no habla de pecado. Cuando habla de la lista esta de 8 que es de Evagrio, él no habla de pecado, es decir, es una especie de tentación a la que por supuesto el monje puede, que el monje puede refrendar, digamos, y ahí se convierte en pecado. Entonces, en ese sentido es un estado, una experiencia, un pasaje en la vida espiritual, un momento en la vida espiritual que es confluyente con la desolación ignaciana, me parece, porque sí, porque es un estado de total insensibilidad frente a las cosas de Dios, de fastidio frente a las cosas de Dios. En ese sentido yo creo que también, por eso es complejo el tema de la sedia, ver la diversidad de causaciones que tiene. Pero acá lo último, cuando dije ontológicamente, que hay una causación ontológica, me refería principalmente a que nuestra condición de hombres hace que experimentemos la sedia. La sedia es también como una herida que nosotros traemos. Pero podemos superar la sedia, y dice Evagrio, va a venir un gozo inefable cuando superemos la sedia, cuando el demonio del mediodía se vaya, o no la superamos y nuestra alma cae en un estado de atonía total, y lo único que quiere hacer, dice Evagrio, es irse del estadio, o todo este torrente de hijas de la sedia que nombra tan extraordinariamente Santo Tomás, que eso ya es manifestación clara de que el alma escogió el bien carnal por sobre el bien espiritual. Y como el bien espiritual, el deseo del bien espiritual sigue existiendo, aunque no lo hayamos elegido, el alma se va a derramar en cosas tratando de acallar ese deseo y no lo va a poder acallar. La sedia que la puede experimentar un cristiano, digamos, es como doble el sentido que la puede experimentar un cristiano. Como esta tentación que incluso experimentaban los monjes, y es significativo que los monjes la ponían en el mediodía, por eso se le llamaba el demonio del mediodía. ¿Por qué? Porque los monjes venían sin comer del día anterior, recién comían creo que a las 3 de la tarde, venían con el hambre, el calor del desierto, hacían que en ese momento en particular experimentaran ese fastidio por las cosas espirituales, porque experimentaban con más intensidad la fuerza de sus deseos, digamos, materiales, ¿no? O carnales, como se le quiera decir. En ese sentido, digamos, esa es una experiencia posible, una experiencia cristiana de la sedia que va a existir, digamos, me parece, como etapa en la vida espiritual, y que el Señor siempre nos da los medios para superarlo. Y por eso también la importancia de rescatar esta figura del Cristo médico que nos cure de la sedia, que padecemos por nuestra condición de hombres y por nuestra condición en particular de hombres del siglo XXI. Y por otro lado, sí, digamos, está la sedia ya como voluntaria, la sedia que, digamos, que se transforma en carácter, que se transforma en estado permanente del alma y que termina en odio contra el Señor, que puede terminar en odio contra el Señor, pero que también puede darse en católicos. Y sí, yo creo que sí, que tiene que ver con eso que vos nombrás, estancamiento, digamos. El católico que tiene una adhesión firme a la fe, pero que limita su entrega al Señor, digamos, la limita, o por muchos motivos, puede ser por pusilanimidad, limita la corrección de su conducta, por ejemplo, diciendo, no, yo soy así, ya no voy a cambiar, ya está,
Y bueno, y siempre como cristianos tenemos el deber de trabajar con nuestras pasiones, de cultivar las virtudes. Entonces creo que sí, que puede ser asemejable a ese estancamiento, y esa palabra estancamiento quizás puede servir para decir, bueno, a raíz de ese estancamiento la sedia se profundiza, digamos. Bueno, el signo que pone Santo Tomás, es claro, digamos, la tristeza frente al bien divino. Digamos, si esa tristeza, digamos, uno se da cuenta si esa tristeza es consecuencia de no escoger el bien espiritual como prioritario en nuestras vidas, digamos, el bien de Dios como prioritario en nuestras vidas, que Dios sea el centro de nuestra vida, aun cuando quizás como laicos, por ejemplo, no podamos rezar todos los días, porque muchas veces como laicos, los que somos padres de familia lo sabemos, no podemos rezar todos los días porque a veces la vida nos pasa por encima. Tenemos a Dios como centro y estamos buscando todo ese, qué sé yo, por ejemplo, estamos buscando siempre ese momento para rezar. Y sin embargo experimentamos asedia, experimentamos ese fastidio. Bueno, puede ser una prueba puede ser una prueba que tenemos que superar, puede ser una tentación precisamente del demonio del mediodía. Acá traje, me das pie para leer una cosa de Luis que traje. Fíjate con qué sinceridad habla Luis, como siempre Luis. Y cómo lo que describe de lo que él vive es muy confluyente con la sedia. Dice: así pues, confesémoslo ahora todo. La oración es fastidiosa. Nunca es mal recibida una excusa para omitirla. El haberlo hecho difunde una sensación de alivio y de fiesta sobre el resto del día. Somos reacios a empezar. Estamos satisfechos de terminar. Cuando rezamos, y no así cuando leemos una novela o hacemos un crucigrama, una insignificancia basta para distraernos. Sabemos además que no somos los únicos a los que les pasa esto. El hecho de que las oraciones sean indicadas constantemente como penitencia habla por sí mismo. Bueno, sigue describiendo ese estado lamentable que a veces el alma padece o que con frecuencia padece, y a lo último dice lo siguiente. Tal vez estas oraciones, no me acuerdo a qué se refiere, dice, por ser casi totalmente voluntad, las oraciones que hacemos por voluntad, aun cuando sintamos fastidio, vengan de un nivel más profundo que el sentimiento. En el sentimiento hay mucho que no es realmente nuestro. Puede haber mucho que no sea realmente nuestro, que tenga que ver, en el caso de los monjes, por ejemplo, con que están con mucho hambre, con el calor tremendo del desierto, y bueno, tienen un sentimiento de tedio hacia las cosas espirituales que procede de su condición de hombres, digamos. Otra cosa es si en ese estado sentimental, digamos, en ese sentimiento sí hay responsabilidad nuestra, porque, digamos, también nuestra postergación del bien espiritual puede decantar en un estado sentimental que en el momento quizás no es voluntario. Yo siento fastidio hacia las cosas de Dios, pero que así lo he forjado yo, ¿entendés? Entonces dice, en el sentimiento hay mucho que no es realmente nuestro, mucho que viene del tiempo y la salud o del último libro leído. Una cosa parece cierta, no es una buena pesca para los momentos esplendorosos. Dios parece hablarnos más íntimamente en determinadas ocasiones, cuando nos pilla, por así decir, con la guardia baja. Nuestras operaciones para recibirlo tienen a veces el efecto contrario. ¿No dice Charles Williams en algún pasaje que el altar tiene que levantarse a menudo en un lugar para que el fuego del cielo pueda descender en algún otro sitio? Es decir, tenemos que buscarlo siempre al Señor, aún en el fastidio, y se nos va a manifestar en el momento que quizás no lo estemos buscando, digamos. Es como que no tenemos que identificar la acción de la gracia en nosotros con la percepción que nosotros tenemos de esa acción. Quizás nosotros nos percibimos fastidiados frente al ejercicio de piedad, digamos, pero la gracia está actuando cuando tratamos de vivir, como dice Baglio, de acuerdo a nuestra naturaleza, es decir, buscando a Dios. Esa es nuestra naturaleza, buscar a Dios. Sí, en esto de la huida de la muerte, algo que había puesto acá que no mencioné, es como la manera que habla Heidegger de ese tema. Tiene unos textos extraordinarios Heidegger sobre el tema de la huida de la muerte. Dice que el Dasein, que bueno, tiene un montón de implicancia el concepto de Dasein en Heidegger, pero digamos, uno podría decir que es el hombre tal como lo conocemos hoy, digamos. Huye encarnizadamente de la muerte, de su condición de ser para la muerte, dice. Y frente a las situaciones de muerte en las que se encuentra,
digamos, trata de enmascararlo. Y la certeza que tiene de la muerte, de su propia muerte, es una manera de huir de la muerte también. Es una certeza inadecuada, dice Heidegger, porque mantiene en el ocultamiento aquello de lo que se cree cierta, dice Heidegger. Es decir, reconozco que me voy a morir, y sobre todo cuando aparecen muertos cercanos, reconozco que me voy a morir, pero todavía no. Así como que en el mismo reconocimiento de que soy un ser mortal, hay un límite al reconocimiento profundo de que soy un ser mortal. Pero bueno, en esto de la huida, la verdad que sí, yo justo cuando estabas hablando pensaba mucho en el tema de las redes sociales y cuando hablaba de metarealidades, justamente cómo crean estas metarealidades, cómo sirven de medios de evasión, las redes sociales sobre todo, las noticias, por ejemplo. A mí me llama la atención cómo las noticias no son más la información acerca de un hecho importante, sino que son un medio de entretenimiento las noticias. Y lo que revela esto me parece que cuando uno ve la noticia en la televisión, por ejemplo, están pasando, no sé, la muerte de un niño y ponen de fondo una música lúgubre, por ejemplo, como si fuera un espectáculo, digamos, como si fuera algo que uno tiene que ver para recrearse, digamos. Me parece terrible eso, de que pongan música en las noticias, por ejemplo. Y bueno, y la necesidad permanente de estar informado creo que también tiene que ver con esta huida. Estar informado, conocer qué pasa en el... Antes leíamos el diario una vez al día, con suerte, y nos enterábamos ahí lo que pasaba. Ahora es estar informado a cada hora, digamos. Y en este sentido, digamos, esta separación entre asedia religiosa y asedia del hombre de hoy, o asedia del hombre católico, cristiano, y asedia del hombre de hoy, yo creo que puede haber un gris ahí entre esas dos asedias. Porque muchas veces el católico vive de acuerdo con los criterios del mundo, o muchas veces el mundo o la cultura lo ha configurado tanto, o se ha abierto tanto al influjo del mundo, que la asedia que él experimenta a veces es más parecida a la asedia del hombre del mundo que a la asedia del monje que la experimenta como una prueba, digamos, porque por esto que hablaba recién del filtreo entre el principio bueno y el principio malo, de hacerle concesiones a las pasiones, de seguir conservando el compromiso con la fe, pero a la vez concederle a las pasiones muchos elementos, bueno, en fin. Yo creo que se da ese gris también, digamos, que es también lo que traté de explicar con esto de la invocación del concepto de cogitativa, digamos, de que puede convivir con convicciones católicas, pero con una configuración emocional y sensitiva, digamos, que es contraria al sentir cristiano, digamos. De la parte pasional del alma, que digamos como tal no es ni mala ni buena, digamos. La parte pasional del alma que tiene un fin bueno, que es ayudarnos a conseguir nuestro fin, que es el conocimiento de Dios. Cuando hablan de apatheia, se refieren a la libertad respecto de las pasiones, a que las pasiones estén equilibradas y a que la parte pasional nuestra esté orientada hacia el fin que le puso el Creador. Porque si no están orientadas según ese fin, gravitan permanentemente sobre la inteligencia y oscurecen la visión de la realidad. Evagrio, por ejemplo, habla de que un alma que aún no ha logrado la apatheia se parece a esos ojos enfermos que uno los refriega y ve fantasmas aéreos en el cielo cuando quiere ver algo, como ve al sol, no está preparado para ver al sol porque está enfermo y ve fantasmas aéreos en el aire, digamos. La inteligencia, o el alma, el nous, que aún no ha logrado esa libertad respecto de las pasiones es muy parecido, digamos. Es como que las pasiones son fantasmas aéreos, metarealidades, que impiden el conocimiento auténtico, profundo de la realidad. Entonces, a eso se refiere la apatheia, a la libertad respecto de las pasiones, a que la parte pasional del alma se oriente hacia el fin para el que fue hecha, amar la virtud, y en el caso de la parte irascible, odiar al enemigo, odiar el error, que se orienten hacia ese fin y no hacia fines parafísin, contra natura, como dicen los padres, que lo único que van a hacer es impedirnos el conocimiento que es nuestro fin, digamos, el conocimiento de Dios.